Buenos días, nosotros somos el equipo 6 que está conformado por Judy Ibarra, Marcela Álvarez, Montserrat Ortega y su servidora Marlene Delgado. El día de hoy les vamos a presentar nuestro anteproyecto de investigación, el cual denominamos Efecto de la capitalización de los arrendamientos en las compañías aéreas que cotizan en la Bolsa de Valores de Norteamérica y de Europa Occidental. Nuestra agenda consta de 15 puntos, empezando por las abreviaturas y terminando por las biografías. Como principales abreviaturas y términos técnicos tenemos la BMV, que es la Bolsa Mexicana de Valores, las que hacen referencia a la IASB, que es el International Accounting Standards Board, algunas métricas financieras como es el EBITDA y el ROA, y el SIC, la Sociedad de Información Crediticia. Nuestra idea general es determinar el impacto en las métricas financieras para las empresas aéreas que cotizan en las bolsas ya antes mencionadas, después de la implementación de la IFRS 16, la cual se llevó a cabo en el 2019. Antecedentes. Primero que nada, el arrendamiento ha existido desde hace muchísimos años. De hecho, en la antigua Roma existían acuerdos llamados locatio conductio, los cuales consistían en permitir el uso o goce temporal de algún activo a cambio de un pago, que es lo que actualmente nosotros conocemos como arrendamiento. Para el año de 1760, el arrendamiento tuvo un auge en la Revolución Industrial. Esto debido a que las empresas necesitaban seguir produciendo y para esto requerían maquinaria de la más nueva. Sin embargo, comprarla significaba un desembolso muy grande de dinero para las empresas, por lo cual decidieron arrendarlas. Para el año de 1952, Wood, que fue conocido como el padre del arrendamiento financiero, junto con Bank of America, construyeron United States Leasing Corporation, la cual fue una arrendadora muy importante en Estados Unidos. Además, como sabemos, en este país se utiliza con gran frecuencia el arrendamiento financiero hasta la fecha. Para el año de 1960, las empresas que compraban aviones en Estados Unidos ya no lo veían rentable, por lo mismo que comprometía la liquidez de la empresa, así que empezaron a utilizar el arrendamiento con mayor frecuencia. En cuanto a México, en el año de 1961, la primera arrendadora fue Interamericana de Arrendamiento S.A., que después fue conocida como Arrendadora Serfín. Después salieron otras arrendadoras gracias a instituciones financieras, por decir algún ejemplo, Banpaís, Banamex, entre otros. Ahora si nos vamos un poco al contexto de Europa, en el año de 1972 se funda la Federación Lease Europe, la cual tenía como principal objetivo la reunión de asociaciones de arrendamiento en varios países de Europa. Además, para el año 2007, el 90% de los arrendamientos en este continente pertenecían a esta federación. Ahora, si nos vamos a las normas contables, para el año de 2001, el IASB adoptó la IAS 17 de arrendamientos de 1997. Para el año de 2016, se emite la IFRS 16 de arrendamientos y se reemplaza la IAS 17, la IFRIC 4, la SIC 15 y la SIC 27, debido a que todas estas hablaban algo acerca de arrendamiento. Y en 2019 entra en vigor como tal la IFRS 16. En este punto les platicaremos un poco de las diferencias entre la IAS 17, que es International Accounting Standards, con la IFR 16, que es International Financial Reporting Standards. En la clasificación de la IAS 17 se basa en quién asume los riesgos y las recompensas de los activos en arrendamiento, y en la IFR 16 se basa en quién tiene el derecho de uso del activo. El tratamiento contable de la IAS 17 de los arrendamientos operativos es menos complejo en comparación de los arrendamientos financieros. Esto nos quiere decir que los departamentos de contabilidad tienen un menor volumen de cálculos complejos que hacer. Y en la IFR 16, por el otro lado, bajo la misma norma, todos los arrendamientos serán tratados bajo el mismo tratamiento contable, pero los departamentos de contabilidad tendrán un mayor volumen de cálculos complejos de amortización que realizar. Como comentó mi compañera en la slide pasada, el aspecto más relevante que presenta esta IFR 16 es que ya no va a haber una diferencia entre el arrendamiento financiero y el arrendamiento operativo, por lo menos para el registro, no. Es por ello que la contabilización de ambos va a ser un poco diferente a como anteriormente se acostumbraba. La norma tiene gran impacto también en el mundo, debido a que en las bolsas de valores hay un aproximado de 3.3 millones
que están identificados por arrendamiento. Entonces, por lo cual podemos ver que al cambiar y al implementar esta norma, pues afectó no solo a un país, sino a que todo el mundo, y no tampoco fue solo a un sector. Los siguientes son algunos de los países en donde se han realizado estudios de lo que sucedió ya después de la implementación de la IFRS 16. Es importante mencionar que en casi todos los países se realizaron estudios antes de que se implementara la IFRS 16 para ver los posibles cambios y cómo iba a afectar a las empresas. Sin embargo, después de la implementación, son muy pocos los países que han realizado estudios sobre lo que pasó realmente. Es por ello que nosotros tomamos como referencia Estados Unidos, Perú, España y Turquía, puesto que en estos países ya se realizaron estudios de empresas del sector minorista o transportista de lo que ya pasó realmente. En algunos solo es estudios de alguna sola empresa, pero nosotros los usamos como base. También es importante mencionar que en países como Turquía, aunque se implementó hasta el 2019, desde años antes lo empezaron a implementar en sus estados financieros para que no les afectara tanto ya una vez que se tuviera que implementar todo por completo, y a su vez para ver qué podían resolver o de qué manera podían resolver el impacto que esto les iba a causar. Como se mencionó anteriormente, debido a esta nueva implementación, las empresas pues, han visto obligadas a modificar tanto sus activos como sus pasivos en sus estados financieros. Es por ello que dentro de la mayoría de los estudios sobre este tema, se realiza un análisis extenso sobre cuáles son los efectos de dicho cambio, el impacto principalmente en los estados financieros, así como en los diversos beneficios que presenta el arrendamiento tanto en las empresas extranjeras como mexicanas. Algunos de los estudios que encontramos fue en el país de Perú en el año 2020, en el cual los autores fueron Cárcamo y Segura, en donde la temática principal es el beneficio del arrendamiento financiero en el crecimiento de las empresas, en donde utilizaron una metodología de enfoque cuantitativo, ya que se utilizó el uso de encuestas, y su resultado fue que el principal beneficio del leasing es la liquidez, logrando incrementar su competitividad y desarrollo de la empresa. Otro de los estudios fue por parte de Sancheva y Belinova en el 2019 en el país de Bulgaria, en donde menciona sobre igualmente los efectos de esta nueva IFRS 16 y cómo fueron los cambios en sus ratos financieros, en sus estados financieros, así como en sus indicadores de desempeño, en donde concluyeron que el impacto depende del número relativo de acuerdos de arrendamiento operativo existentes y varía entre diferentes industrias. Otro de los estudios es por parte de Morales y Zamora en el año 2018 en el país de España, en donde hablan sobre el impacto de este nuevo contable y teniendo como metodología una muestra de 646 compañías de Europa, así como el uso de bibliografías para poder analizar el impacto de este nuevo modelo, en donde ellos concluyeron que los sectores más afectados son el comercio minorista, la hotelería y el transporte. Otro de los estudios es por parte de Bosco en el año 2017 en el país de Estados Unidos. Aquí se muestran las diferencias entre la IFRS 16 y el tópico 842 de Estados Unidos, en donde concluyeron que sí existen diferencias entre estas normas de contabilidad estadounidenses e internacionales, así como en la presentación de ciertos estados financieros. Otro de los estudios es por parte de Pérez en el año 2016 en el país de Bolivia, en donde en este estudio se muestra cómo el explotar los beneficios del arrendamiento financiero permite a la empresa contar con una maquinaria y equipo de alta tecnología sin tener un costo alto al momento de la compra de ella, en donde concluyeron que el arrendamiento financiero sí beneficia a las empresas que no cuentan con esta maquinaria lo suficiente o lo adecuada para sus actividades, y así poder mejorar su producción. Otro de los estudios es por parte de Barral y Córdobes en el año 2014 en los países de España y Reino Unido, en donde aquí se habla sobre el impacto del reconocimiento de estos arrendamientos operativos en su balance y sus consecuencias. Usaron una metodología por medio de una investigación desarrollada a partir de la información consolidada publicada por algunos grupos de sociedades que cotizan en el mercado, donde concluyeron que
Los resultados revelan que la capitalización de los arrendamientos llevaron a una disminución del ROA, sin embargo, tuvieron un incremento en el ratio de endeudamiento. Y por último, por parte de Bertolotto en el año 2016 y en el país de Perú, aquí nos muestra cuáles son las modalidades del leasing, así como algunas ventajas y algunos mitos en ese país, en donde concluyó que el arrendamiento sí es una buena alternativa para las empresas, ya que ayuda a tener una mayor liquidez, además que permite la adquisición de un activo fijo sin tener un desembolso inicial muy grande. La IFRS 16 se cambió y se implementó hasta el 2019. Sin embargo, desde años anteriores se comenzó a comentar que se iba a implementar esta IFRS. Es por ello que existieron diversas firmas contables, como fue el Deloitte, que realizó estudios desde el 2015 para comprobar qué tanto estaban preparadas las empresas para realizar esta implementación en sus estados financieros. En esta llegó a resultados que demuestran que solo el 9.8% en el 2016 estaba listo para los efectos que traería la implementación de esta IFRS. Por lo anterior, y tras investigar nosotras, hemos determinado que uno de los mayores problemas para las compañías aéreas tras la implementación de esta IFRS es que sus servicios se fundamentan en el arrendamiento de aviones como eje su principal activo, provocando que la empresa tenga que reconocer un activo y un pasivo, además de afectar sus gastos. Esto provoca grandes cambios en sus métricas financieras y a su vez en su desempeño financiero. Por lo anterior, nuestro propósito de estudio es determinar el impacto que se tuvo después de la capitalización del arrendamiento en el desempeño de las compañías aéreas de las bolsas de Norteamérica y de Europa Occidental, antes y después de la entrada en vigor de la IFRS 16, con la finalidad de analizar los cambios y evaluar el real impacto que se tuvo en sus estados financieros y lo que esto provocó en ellos. Nuestras preguntas de investigación consisten en qué efecto se ha visto dentro de la industria aérea, qué problemas financieros han enfrentado las empresas tras la implementación, cuáles son las ventajas y desventajas de las nuevas modificaciones para las empresas, qué efecto tiene el arrendamiento en las razones financieras y qué consecuencias fiscales y económicas se presentaron tras dicha modificación. A continuación de nuestras preguntas de investigación sería en qué pasa, sería en la implementación de la IFR 16, dónde pasa en la industria aérea, cuándo pasa entre los años de 2018 y 2019 y a quién le pasa, sería empresas que cotizan en las bolsas de valores de Norteamérica como México, Estados Unidos y Canadá y en Europa Occidental como Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Reino Unido, Noruega, Hungría y Suiza. Nuestro objetivo general es evaluar el impacto de la capitalización de los arrendamientos en el desempeño financiero de las compañías aéreas antes mencionadas. Ya como objetivos un poco más específicos, tenemos 4, en donde el primero es medir el impacto en algunas cifras de sus estados financieros, comparando las empresas que cotizan tanto en la Bolsa de Valores de Norteamérica y Europa Occidental, como lo hemos estado mencionando. También es utilizar métricas como ROA, razón de liquidez, entre otras, para poder evaluar el desempeño de dichas empresas. Comparar los resultados antes y después de la implementación en la IFR 16, que esto viene siendo antes del 2019 y después del 2019. Y por último, identificar las consecuencias fiscales y económicas de esta nueva aplicación de la IFRS 16. El alcance de esta investigación es el análisis de compañías aéreas que cotizan tanto en las bolsas de valores de Norteamérica como de Europa Occidental, específicamente en los años 2018 y 2019, debido a que aquí es cuando se va a notar el impacto real de la implementación de la IFRS 16. La justificación de esta investigación es que busca aportar información relevante para conocer los impactos que presentaron las aerolíneas que cotizan en las bolsas antes mencionadas debido a los cambios que sufrieron sus estados financieros por la implementación de la IFRS 16.
Bueno, este estudio se va a sustentar con la posición epistemológica positivista, ya que al concluir esta investigación se podrá explicar el efecto que tiene el arrendamiento en el desempeño financiero de las empresas. Además, también se podrá verificar la hipótesis presentada para confirmarla o negarla según los resultados de los estudios cuantitativos y estadísticos que se realizarán. Como nuestro tipo de investigación empieza de manera correlacional, debido a que se pretende conocer la relación entre el desempeño financiero de las aerolíneas al optar por la opción de arrendamiento en sus aviones. Asimismo, terminará siendo explicativo, debido a que busca saber la relación por el impacto de las empresas en su desempeño financiero. Para nuestro tipo de estudio será transversal, esto para poder buscar y evaluar el impacto que las empresas presentaron tras la entrada en vigor de la IFR 16 entre los años de 2018 y 2019. Nuestro enfoque para nuestro estudio será cuantitativo, ya que toma como muestra 17 empresas que cotizan en Norteamérica y 15 empresas de Europa Occidental en el sector aéreo. Esto para poder comparar el antes y el después de la entrada en vigor de la IFR 16 en sus reportes financieros. Después de obtener y analizar los datos, se analizará el impacto que tuvo la implementación en sus indicadores financieros, así como la relación en el desempeño financiero de las empresas aéreas antes mencionadas. Esta investigación estará definida por dos métodos por el método que se llevará en dos rutas. La primera es la analítica. La analítica, lo que se desea con ella es dividir todo en sus partes, y la deductiva, que permitirá ir de lo general a lo particular. Lo anterior porque, como mencionaron mis compañeros anteriormente, se analizarán diferentes métricas financieras como es el ROA, el EBITDA, la razón liquidez y la razón apalancamiento, para poder así determinar el real impacto que se tuvo antes y después de la implementación de esta IFRS. En cuanto a las técnicas, utilizaremos dos, la bibliográfica y la estadística. La bibliográfica, debido a que analizaremos estudios realizados acerca de los posibles impactos de la implementación de la IFRS 16. La estadística, ya que recopilaremos y analizaremos datos de las empresas antes mencionadas. Estos datos los obtendremos a través de Bloomberg y de los informes anuales de estas empresas. Y utilizaremos el programa estadístico SPSS. A continuación se muestran las referencias. Gracias. Gracias. Gracias.